Muy buenas tardes, un gusto otra vez saludarlos desde este medio, por medio de las redes, a través de Facebook y luego también a través de aquellos que después lo verán en diferido. Muy bienvenidos a todos a la transmisión, una nueva transmisión donde nos encontramos frente a la palabra de Dios, donde nos encontramos aunque sea a la distancia, pero nos encontramos y podemos participar en forma activa, en forma relacional, con nuestros comentarios, pero podemos hacerlo, aunque sea a través de este medio, pero podemos estar juntos frente a la palabra de Dios, juntos entre nosotros, pero por sobre todo en la presencia de Dios. Así que muy bienvenidos a todos a la nueva transmisión. Como todos los lunes, enseñanza de la palabra de Dios, ser discipulados, que fue lo que el Señor nos encomendó hacer. Así que bueno, bienvenida Gladys y Walter por ahí, bienvenida Mirta Machado, bienvenidos a Esteban y a Silvia, a Elsa y no me acuerdo quién más andaba por ahí, Patricia, muy bienvenida, a Alicia y Aldo, Eduardo y Sonia, bienvenidos, y todos los que estén alrededor de ustedes para compartir, porque eso es lo bueno, estar compartiendo con otros, que otros puedan ser partícipes y recibir palabra de Dios. Dios, su palabra es todopoderosa y puede hacer tremenda y hace tremendas cosas en momentos que aparecería que no fuera a pasar nada. Bienvenida Jacqueline Casas. Repito, nos alegramos enormemente, tanto los hermanos de la congregación local como los hermanos y líderes, pastores de otras congregaciones que también nos siguen a través de la transmisión, y hermanos, líderes y pastores desde fuera del país, de diferentes lugares donde nos siguen, desde España, desde Estados Unidos, desde Canadá, Argentina, Brasil, Colombia, México. Hay de diferentes países, a todos muy bienvenidos. Un placer tenerlos con nosotros. Bienvenida Adriana. Estamos frente a la presencia de Dios. Yo no sé tú, pero durante todo el día y cada día, vivir en la presencia de Dios no hay cosa que pueda satisfacerte que no sea eso, es estar en su presencia, saber que Él está contigo y a pesar de todo y de toda situación que se va presentando, saber que tenés el respaldo del Creador, del Todopoderoso, del que te hizo, te formó, te trajo a la tierra y tiene plan para contigo, te salvó, te sanó. Entonces no hay cosa más maravillosa que esa seguridad interior. Olga, bienvenida. Cristina Melgarejo también, muy bienvenida. Hoy tenemos algo bastante sustancioso, siempre la palabra de Dios es sustanciosa. Glenda Lemos, muy bienvenida. Que la bendición sea sobre tu vida también, hermana. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, allí donde tú estás, como digo siempre, inclina tu rostro como si estuviéramos en la iglesia y puedes levantar tu mano y puedes inclinar tu rostro, concentrarte vamos a orar al que escucha y al que responde, al Todopoderoso. Decirle, Padre, gracias en este día. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido, nos has traído hasta aquí. Tu mano de poder ha estado y está sobre nosotros, está sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa nos ha sostenido, como dice tu palabra. Y ahora en esta noche, Señor, que nos ponemos delante de ti, con un corazón abierto, con entendimiento abierto, con un corazón bien dispuesto para oír tu palabra, para recibir de ti, para tomarla y para ponerla en práctica. Espíritu de Dios, te pedimos en esta hora, Señor, que actúes en nuestras vidas. Te damos completa libertad. Te dejamos, Señor, que nos ministres, nos enseñes. Señor, hagas lo que tengas que hacer y nos reveles aquello que nos es necesario entender hoy y que lo que nos es necesario aprender de lo que tú estás diciendo aquí en el ahora. Señor, te damos gracias porque sabemos que así será para todo corazón hambriento y sediento. Señor, tú vienes y le hablas
y tú te revelas y te das a conocer, te muestras, enseñas el camino, tú diriges, tú traes, Señor amado, lo que cada corazón necesita. No es un mensaje más, no es una enseñanza más. Sí, Padre, estamos en discipulado, pero justo estamos en discipulado para ir a más, para avanzar, para hacer que tu reino también se extienda. Por eso en esta noche damos gracias al Señor. Tomamos toda autoridad ahora sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre cada hogar, sobre cada familia representada y silenciamos toda voz del enemigo en los aires, en el oído espiritual, en la parte emocional, en la parte física, material. Enmudecemos toda voz del enemigo. Señor, se quiebra toda opresión que pueda haber ahora en el nombre de Jesús, se deshace, se anula, se cancela. En el nombre de Jesús declaramos que es ilegal y nos declaramos en paz, nos declaramos en bendición. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Nos declaramos en victoria y te damos muchas gracias, papá, en el todopoderoso y amado nombre bendito de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, gracias. Dale gracias al Señor allí y alaba y bendice su nombre, porque Él es bueno y para siempre sus misericordias. Gracias al Señor, gracias. Amén. Bienvenida Carolina y Fiorella desde Canadá, Ana Blanca desde España, muy bienvenidas. Nos alegramos enormemente que estén también en la transmisión y damos gracias a Dios de todo corazón. Uno ora, cuando estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo las diferentes formas de orar, estamos aprendiendo cuánto contiene la oración, qué cosa no debe contener. Entonces, cuando lo hacemos por tiempo, así que ya es algo que lo hacemos continuo, una de las cosas a guardar, a tener en cuenta, a que no nos suceda, es que digamos frases repetitivas y, por ejemplo, las que son más comunes, como amén, gracias, pero no lo hagamos realmente desde el fondo de nuestro corazón, que lo hagamos porque, bueno, hay que terminar la oración, hay que hablarlo, hay que decirlo así, pero no es eso correcto. Por eso digo, no, ten en cuenta esto cuando oras. Cada vez que oras te diriges al Padre, por tanto, hazlo con el temor de Dios y cuando digas un amén, hazlo de verdad, de corazón. Cuando des gracias de la misma manera, no lo hagas por hacerlo, porque es parte de la oración, sino porque es parte de la relación, que no es lo mismo. ¿Sí? Acordate, frases así que son comunes, que cuando las elevas al Padre, piensa en la relación, no mismo en el vínculo solo de la oración. Susana Acuña, bienvenida también. Bueno, ¿cómo están tus oídos espirituales? ¿Cómo está tu entendimiento espiritual? Hemos orado que esté abierto, que estén abiertos, que estén pronto a captar como una esponja, a recibir el agua de vida de la palabra de Dios. ¿Estás así dispuesto? ¿Estás deseoso de escuchar? Vas a recibir, vas a recibir. Me gustaría que vayas buscando allí en la palabra de Dios por un momento Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, siempre ten a la mano tu Biblia con lápiz y papel, así no tienes que estar tocando el celular porque te estás viendo la transmisión a través del celular. Siempre trata de tener tu Biblia, ¿sí? en tinta, perdón, y papel, la Biblia, para que estar tocando el celular. Hace unos días me empezó a dar, por un par de sucesos, un par de hechos, me empezó a dar vuelta en la cabeza una palabra y está relacionado con el tema de hoy, íntimamente relacionado con lo que venimos estudiando, que es la oración. ¿Sí? Estamos siendo entrenados, discipulados en la oración para ser efectivos y eficaces cuando oramos. Y también en cuanto a esto me place mucho ver cuando allí en el grupo que se pide las peticiones de oración, comenzamos a ver respuestas de aquí locales y respuestas de otros países, de hermanos que han pedido oración, familias que han pedido oración, y Dios está respondiendo. Y mira, hermano, no es casualidad. Yo todas las mañanas pongo mi mano allí
sobre las peticiones de oración y las elevo al Padre. Y declaro que el Señor, nuestro bendito Señor y Salvador, se manifieste, sea con salvación, con sanidad, con liberación, con revelación, iluminación, lo que sea necesario a las vidas por las cuales han pedido. A veces no solo por la petición en sí, sino porque el Señor sabe la causa real del por qué hay una petición de oración. Entonces, vino a mi mente la palabra esta que te pedí ahí que buscaras, Mateo capítulo 7, verso 24. El Señor estaba enseñando y dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que él había hablado antes, dice, y las hace. Y pastor, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Claro. ¿Por dónde querés que Dios te habla? Además de la palabra, Él te habla y nos habla cuando conversás con Él, que es la oración. Bueno, oímos sus palabras y las hace, dice. Fabián Gómez, muy bienvenido. Un gusto tenerte en la transmisión. Entonces el Señor dice, cualquiera, no es para algunos, es todo aquel, cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Cuando estamos oyendo palabras, estamos oyendo a Dios hablar, sea a través de las palabras escritas en tinta, en papel y tinta, sea a través de una oración que estamos haciendo, estamos comunicando, estamos conversando, sea a través de voz profética, sea a través de la letra de una canción, sea de la manera que sea, que llega palabra de Dios a tu vida, tú estás conversando con el Padre, estás oyendo lo que Dios está diciendo para ese momento y para futuro. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Bienvenida Estela también, bienvenida. Le compararé a un hombre o mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Y no empieces, especialmente aquellos que ya tienen unos cuantos tiempos caminando en el Señor y conocen de memoria este pasaje, no creas que ya sabes todo. Yo te le voy a poner un título, por decirte de alguna manera, que fue la inquietud que vino a mi corazón hace unos días atrás. No llames con tu boca, ni con tu mente, ni con tu boca, ni invites a través de actitudes a la ruina a tu casa. Te lo voy a repetir. No llames ni de pensamiento ni de palabra, ni invites a través de tus actitudes que venga la ruina a tu casa, a tu familia. Cualquiera pues, no hay nada selectivo acá, todo aquel que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye las hace. También cualquiera, o sea, todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, y estamos hablando de la oración, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó después? Y dice, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Por eso te dije, esta fue la frase que me vino hace unos días, después de un par de hechos, vino a mi mente y comenzó a dar vueltas allí la palabra ruina. Pero después cuando comienzo a leer este pasaje, veo que la ruina no era algo pequeño, sino que era grande, grande la ruina. Ahora, cuando dice le compararé a un hombre prudente, las palabras sus similares, sus sinónimos, es sabio, una persona sabia, astuta, previsora.
La roca sólida de la que está hablando aquí, la roca sólida de la que está hablando aquí es la roca del verdadero discipulado, o sea, la sujeción genuina a la palabra y a la voz de Dios. Te lo repito, la roca que habla acá, el verso 24, dice aquel que edificó su casa sobre la roca, es aquel creyente verdadero que está siendo discipulado en sujeción genuina a la palabra de Dios, viviendo bajo sujeción verdadera a la palabra de Dios, y obviamente que la roca es Cristo. Y hermanos queridos, en este momento de la historia humana y de la historia de la iglesia del Señor en general, a nivel del mundo, en todo el planeta, yo te pregunto, de verdad, y sé sincero, no conmigo, pero contigo mismo al menos, y obviamente que con Dios, ¿de verdad estás actuando en forma prudente, sabia, inteligente, atendiendo a los avisos del Padre Celestial? Te lo voy a repetir otra vez. En estos momentos de la historia humana, de la historia de la iglesia, como Dios está tratando con el planeta y con su iglesia, su pueblo, en todo el planeta, de verdad, pero de verdad, tú estás actuando en forma prudente, sabia, inteligente. ¿Cómo? Atendiendo a los avisos que el Padre Celestial está dando hace 6 meses a esta altura. El Padre, no sé si te has dado cuenta, el Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro buen Señor y Salvador, viene dando hace 6 meses, todos los días, nosotros y en otros lugares y otras, aquí en el país, fuera del país, no hay pastor que no esté predicando hace 6 meses avisos de parte de Dios. Dios, el Padre está avisando. El Padre está haciendo advertencias. ¿Tú las estás atendiendo? ¿Eres un buen oidor para transformarte en un buen hacedor? ¿O tienes ya venís con la fusta bajo el brazo, ya venís sobrado porque conocés Biblia, conocés teología, tenés doctrina y cuánta cosa más? Y en fin, ¿pensás que con eso estás atendiendo? Porque una cosa es saberlo, otra cosa es hacerlo. Una cosa es saberlo, que el Señor mandó a que seamos discipulados, y otra cosa someternos al discipulado. Ahora, la solidez de la casa que habla aquí, frente a la crisis, frente a las tormentas tremenda que vino, provino de qué cosa esa solidez? Del fundamento sobre la cual estaba construida. El fundamento era Cristo, la persona de Cristo, no un hombre, sino la persona con todo lo que eso involucra, el Cristo nuestro Señor. Pero también la solidez estaba dada por el uso de los materiales. No te olvides que dice que el hombre que edificó quiere que para edificar se necesitan materiales. ¿Qué materiales y qué uso? ¿Qué materiales y qué uso hicieron que fuera a la par del fundamento sólido? Cuando hay un buen fundamento, muy difícilmente que materiales baratos puedan aguantar la cuestión y no caerse. Acá está hablando de una solidez. ¿Frente a qué? Frente a la crisis, frente a las situaciones. ¿De dónde proviene la solidez? ¿Dónde provino la solidez de esta casa? Del fundamento que es Cristo, y luego del discipulado, de la oración, de la relación con el Padre, de la activación de los dones, el uso de los materiales con los que va edificando, permitiendo que el Señor edifique su vida espiritual. Pero te voy a decir algo. Tú que desprecias, acá dice cualquiera, o todo aquel que desprecia día tras día la palabra que Dios te envía. Y el desprecio se puede mostrar de diferentes maneras. No solo con un no me importa, encogiéndose de hombros, sino con no tomar en serio la palabra de Dios, con juzgar a las personas por las cuales Dios envía.
por no querer directamente, hay muchas formas de despreciar, pero cuando tú desprecias día tras día la palabra que Dios te envía, la palabra de Dios no se va a perder. La palabra de Dios cuando Dios la envía va a hacer su trabajo. Si no la querés tú, otro viene y la va a recibir y ese va a ser activado, ese va a estar sólido, ese va a estar firme cuando venga la crisis. Aquel que está hambriento y sediento de la palabra de Dios, dice que aquí Jesús dice que a esa persona él la llama prudente. El nombre de esa persona para el Señor es prudente. Ahora, tu continuo desprecio a los avisos y a las alertas de Dios sobre lo que está pasando y lo que pasará, atraerá la ruina. Va a traer la ruina, como dice acá, va a traer la ruina. Y todo aquello que tú habías conseguido se va a perder. ¿Y cómo será tu nombre? En vez de ser llamado prudente, sabio, provisor, dice que será llamado insensato. La palabra insensato es la palabra necia. Y la traducción de necio del original dice persona que no ordena su vida en el temor de Dios. Entonces el continuo desprecio a los avisos y a las alertas de Dios, porque no me gusta por dónde Dios me está mandando a avisar, porque no me gusta la forma en que habla, porque no me gusta escuchar ese tipo de cosas. El continuo desprecio a los avisos y a las alertas de Dios sobre lo que está pasando y lo que va a pasar, va a traer la ruina. Y todo aquello que habías conseguido se va a perder. Y será llamado necio. Repito, una persona que no ordena, el necio es una persona, el insensato es una persona que no ordena su vida en el temor de Dios, sino que lo hace por su cuenta. Cuando hay, en países donde hay avisos, hay tornados frecuentemente, hay alarmas que se prenden, un tiempo antes se encienden las alarmas en las ciudades para que la gente se ponga a resguardo, para que la gente no sufra daño. Si bien pueden sufrir daño las cosas materiales, pero que la persona no muera, la persona se salve. Y el que las escucha a tiempo y se resguarda, se protege, nuevamente hay los sótanos en las casas, se meten allí, guarda su vida. Pero el necio, el que no le importa, el que es indiferente, el que está despreciando el aviso de la sirena que está, de alarma que está sonando, normalmente se termina muerto. Así pasa en la vida cristiana. El Señor está hace 6 meses, está hablando, hermanos, 6 meses. 6 meses hablando. ¿Cuáles son las características de alguien que no hace caso, que no quiere hacer caso a las advertencias del Señor? Bueno, como te dije, está viviendo en su propia sabiduría terrenal. Confía solo en sí mismo y en su fuerza. Le importa, lo demás le importa un rábano. Otra característica, desprecia la revelación del Señor porque si la aceptara, tendría que cambiar su modo actual de vivir. Y otra de las cosas, y obviamente que no lo quiere hacer, y otra de las cosas que la caracteriza a esa persona es que habla y habla sin sentido, no tiene peso lo que habla. Ahora, el Señor es muy claro en su palabra, hermano. No da para... ¿Querés discutir con Él? Puedes discutir todo lo que quieras con el Señor. Con el día que ganes, avísame, porque entonces... En Santiago capítulo 1, verso 2 dice, ahí Dios dice eso, que el que oye y no pone en práctica lo que oyó de parte del Señor, en oración, por ejemplo, o en la lectura, cuando conversas con Dios, al leer su palabra, dice que se engaña a sí mismo. Hay gente que vive engañada, se autoengaña y se cree el más inteligente y se cree que nunca le va a pasar nada y nunca le va a pedir cuenta a nadie, que está todo bárbaro. ¿Bien? Ahí en Santiago 1:2 podés leerlo. El que oye la palabra y no la pone en práctica, lo que oyó del parte del Señor, se engaña a sí mismo. Mateo 7:26, el Señor continúa diciendo, pero cualquiera que me oye, todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé
el Señor te pone ahí, Él sí compara. Lo coloca a la par de un hombre insensato, como te dije, necio, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es edificar la vida cristiana sobre la arena? Es un cimiento que no es blando, no va a aguantar nada. ¿Qué significa en la práctica una vida cristiana hueca? Un servicio a Dios hecho, pero solo para que lo vean y lo reconozcan. Es una vida que no tiene peso espiritual. Por eso el Señor dice, el Señor ponía palabras claras, ¿no? Prudente, sabio, previsor, inteligente y después necio. Hay otra versión, otra traducción que dice, del original, que dice tonto. Porque está edificando, está queriendo que su vida de oración sea hecha como a Él le agrada, floja, una vida de oración, de comunión con Dios floja, pues prácticamente que inexistente, que es lo mismo que dice acá, porque cuando vos tenés una vida de relación con Dios fluida, vos vas a volverte en la palabra aunque tu alma no lo quiera, pero te vas a volver obediente. Entonces ya no va a ser una vida cristiana hueca, vacía y un servicio y no vas a servir a Dios solo para ser visto y reconocido, sino que lo vas a hacer por amor al Señor. O sea que el que tiene una vida realmente verdadera de ida y vuelta con el Padre en la diaria, esa persona va a estar edificando su vida sobre fundamentos sólidos. Entonces el verso 27 dice, bueno, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, o sea, se vino toda la tormenta, se vino el huracán con todo, y dieron con ímpetu, dice la traducción es chocaron con furia con aquella casa, y se cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Yo te dije hoy, no invites, no llames, no invites a la ruina, a tu casa, a tu familia. Ahora imagínate, cuando el Señor estaba hablando, esta gente ya tenía en mente, ya sabía, cuando el Señor hablaba de este tipo de tormentas, ellos estaban acostumbrados a vivir en la violencia de las tempestades en Oriente, que son repentinas y que se llevan por delante todo lo que no está firme. Pero ¿por qué les vino la ruina? ¿Y por qué fue grande la ruina? Te repito, ¿por qué llega la ruina y por qué es grande la ruina sobre la vida de algunas familias, algunos creyentes? Porque no les importa lo que oyen de parte del Padre. No hacen caso a las advertencias, no hacen caso a los avisos. Son advertencias amorosas, son avisos amorosos, no son con un dedo acusador. El Señor está avisando lo que está pasando y lo que va a venir, pero no le creen que era Dios, que es Dios el que habla. No creen. Y además, no reciben la palabra. Una y otra vez no reciben la palabra. Es tremendo eso. Y está pasando hoy, hermano. Tristemente está pasando hoy. Ahora, yo quiero hablar a aquellos que están aquí y están firmes y están permaneciendo. Que si a pesar de esta crisis terrible, estás aquí y no te apartaste del Señor, es porque has oído, has creído, has recibido esta palabra que tiene el poder para hacerte continuar creciendo y madurando espiritualmente, o sea, estando sólido. Cualquiera que quiera evitar la ruina tiene que actuar de esta manera. Cualquiera que quiera evitar la ruina, a pesar de todo, el Espíritu de Dios nos tiene sostenidos de su mano. Hay quien se quiere soltar del cuidado protector del Señor. Hay quien que el Espíritu Santo está cuidándolo y anhelándolo, dice celosamente, para que no sea destruido. Hay cristianos que no le importa. Pero tú que estás aquí, es porque has oído y has creído y has recibido y no tenemos ni vos ni yo ninguna virtud
ni ningún mérito, ni ningún nada nuestro, es solo por el amor del Señor que nos hemos prendido al amor del Señor, y el amor del Señor es que nos sostiene. ¿Cómo? Cuando estamos en el vínculo de la oración, de la conversación con Él. Jesús alerta contra el autoengaño en toda su palabra. ¿Qué es el autoengaño? Es una superficial declaración de fe, pero sin obediencia verdadera a la voluntad de Dios. Es simplemente de la boca para afuera. Esa gente se está autoengañando. Es más, es posible que una persona que se engaña a sí misma pueda ejercer, pueda tener un tremendo ministerio, pueda estar haciendo que sirve al Señor, incluso usando la palabra, usando la autoridad de la palabra, usando el nombre de Jesús, pero no estar caminando por la senda de un discipulado obediente. Puede, sí, porque lo que Dios va a respaldar es su palabra, pero no va a respaldar a esas personas. Por eso el Señor les dice, hicimos esto, hicimos tal, aquello, hicimos lo otro, y el Señor dice, apartado de mí, yo no los conozco, no sé quién son. Es muy duro eso. Pero hay gente que se autoengaña. ¿Puedes evitar la ruina? No la llames a tu vida. No empieces a permitir pensamientos que den lugar a palabras, a frases, a expresiones que atraigan a la ruina. ¿Cómo? Despreciando la palabra, los avisos, las advertencias amorosas que el Señor está enviando hoy a sus hijos y a sus hijas. Puedes evitarlo. No invites con tus actitudes de desprecio y de rechazo, no invites a la ruina a llegar a tu vida, a tu casa, a tu familia. Porque repito, todo lo que hubieras conseguido, dice que no quedó nada. Porque la casa se cayó, porque estaba mal edificada, sobre mal fundamento, con malos materiales, y cayó y fue grande su ruina. Entonces llegamos a la conclusión, hermanos, de que invertir tiempo de calidad en la presencia real, no imaginaria, en la presencia real del Señor. Cada vez que tú y yo nos presentamos con un corazón abierto, libre, en la presencia de Dios, estamos invirtiendo ese tiempo solo para estar con Él. Es el mejor tiempo ganado en esta tierra. Eso sí, claro, como vimos, si estoy dispuesto a acompañar la voz de Dios con los hechos que agraden a Él. O sea, responder en obediencia a lo que Dios me habló, a lo que entendí, respondo en obediencia. ¿Y qué pasa en ese tiempo de oración cuando tú respondes en obediencia? Se desata la bendición para que se haga real en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, el plan perfecto de Dios. Se desata la bendición. ¿Y por qué se desata, pastor? Porque está atada. Acordate que el enemigo no te quiere bendecido, el enemigo no quiere que estés sano, sino que estés enfermo, el enemigo no te quiere libre, sino te quiere oprimido, el enemigo no te quiere próspero, te quiere en escasez permanente, el enemigo no quiere que tengas comunión profunda con el Padre Celestial y mucho menos que lo sirvas, porque entonces él va a empezar a temer lo que sale a través de ti, el poder sobrenatural de Dios. Acordate, por eso se desata la bendición. ¿Cómo se desata la bendición? Esa famosa bendición real es una de las grandes virtudes que hace adelantar, que hace avanzar el reino de Dios a través de tu y de mi vida. A través de tu vida, a través de mi vida, cuando mantenemos ese vínculo fluido, no circunstancial o solo por necesidad, sino que es una permanente, continua vida de orar sin cesar, aún sin estar orando con la actitud o de rodillas o como sea. Es la vida continua de oración. Produce que cuando viene la crisis, cuando vienen las situaciones, cuando viene lo difícil, tu vida permanezca en Dios. No te vas a apartar, no vas a abandonar,
Porque las dos casas, dice, recibieron la misma tormenta. La casa que estaba fundada sobre la roca y hecha con los buenos materiales del discipulado, de la obediencia, de escuchar la voz de Dios y obedecerla, contra la otra casa. La otra casa también estaba. Las dos casas recibieron el mismo tipo de tormenta, el mismo tipo de crisis, el mismo tipo de problema, pero una aguantó, la otra no aguantó nada. Si vas a querer permanecer firme y no apartarte, y no alejarte, y no que se te venga todo abajo en tu vida, entonces desata la bendición por medio de permanecer un tiempo de calidad en su presencia, porque el Señor, cuando tú y yo nos ponemos en esa actitud cada día, Él viene y respalda. Cuando viene la situación y pega contra nuestras vidas, no se va, o sea, tu vida no se va a caer, tu familia no se va a caer. Vas a sufrir algún movimiento porque toda tormenta trae cosas, pero la casa que representa tu vida, tu ministerio, tu servicio a Dios, tu familia, no se va a caer. El enemigo, como te dije, te quiere y me quiere lejos de la presencia manifestada del Señor. Porque sabe, ¿por qué te quiere y me quiere lejos? Porque el diablo no quiere que tú y yo tengamos un vínculo fluido, muy, muy íntimo con el Señor. En nuestra vida espiritual. ¿Por qué no quiere? Porque entonces te va a quedar atado, enfermo, débil, incrédulo. Por eso Él no quiere, por eso tanta lucha para orar, tanta lucha para comunicarse con el Señor, tanto impedimento humano, físico, material, de distracción, de opresiones, etcétera, etcétera. Y después cuando son los días de oración en la iglesia, los martes, los sábados, para ir a orar y solamente para ir a orar, ¿y cuántos son los que van? ¿Cuántos son los que acuden? ¿Por qué tanta resistencia a eso llamado oración? Porque es la conversación con el Padre y el diablo no quiere. El diablo no hacemos con el Padre y escuchemos lo que el Padre dice, porque Él sabe que si lo obedecemos, lo ponemos en práctica, Él no tiene acceso a nuestras vidas. No lo tiene. Va a venir, va a insistir, pero Él va a encontrar que hay un obediente, hay alguien que tiene un corazón tierno para con el Padre, está poniendo en práctica la palabra, el Señor lo está bendiciendo, el Señor lo está prosperando, el Señor lo está afirmando, el Señor lo está haciendo crecer espiritualmente. Entonces el enemigo... Entonces hoy, a partir del momento que estás oyendo esta palabra, la palabra dice, si oyeres hoy su voz, en dos veces lo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se endurezca, al contrario, que se enternezca. Allí donde quiera que vos estés, en este momento, y sea cual sea tu situación, hace depósitos de oración en los cielos. Deposita tu vida en oración. Adora, alaba, agradece, humíllate en su presencia. Dale la gloria a Él. Reconócelo en todo lo que es tu vida. Eso va a hacer evitar que la ruina llegue a ti y a tu casa. Acordate que dice la palabra del Señor que cuando lo tenemos a Él como el centro de nuestras vidas, dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te llegará. Entonces, acordate que estamos hablando que hay factores humanos que hacen que no llegue la respuesta de lo que pedimos al Señor. Hay factores humanos, y te voy a decir algunos. Primera cosa, no sabemos perseverar en esa relación. Le llamamos oración, pero no queda muy mal entendido. Aunque se da por sobreentendido que estoy dirigiéndome a Dios. Pero es algo, para muchos es algo ritual. ¿Se acuerdan que les he enseñado y les pregunto? Y sí, yo he orado, yo oré. Tú oraste. ¿Y qué te dijo el Padre? ¿Qué te contestó el Padre? ¿Cuál es la palabra de revelación que te dio? ¿Cómo iluminó tu mente? ¿Cómo te dirigió? ¿Cómo te mostró
la decisión que tenías que tomar. No saben contestar. Entonces, hay un factor humano en la oración, en el vínculo, cuando tú conversas con Dios, es que no sabemos perseverar una y otra vez en esa conversación. Entonces, esa es una de las razones porque a mucho creyente le cuesta la disciplina, disciplinarse en orar, o sea, en conversar con el Padre. Es porque no disfruta estar en la presencia del Padre. A los 5 minutos de decir que está orando, ya le agarró la lista del supermercado de las peticiones de lo que necesitaba, se las puso a Dios. Dios, mira, necesito esto, aquello, aquello. Y después de los 5 minutos ya no saben qué decirle al Señor. Así que se frustran y dejan de orar. No perseveran. Se frustran, dejan de orar, no perseveran. Entonces te repito, hay quienes han aprendido a disfrutar estar en la presencia del Padre sin pedir nada. Y te digo por experiencia, sorprenderte cómo Dios te trae respuestas y cómo Dios, antes que vos le pidas nada, Él ya te lo está proveyendo. No solo lo material. No solo lo material, porque también es el error de que orar solo por lo material, ¿no? Entonces, cuando hay gente que va a orar, o dice que va a orar, lo que hace es presentarle una lista, como te dije, una lista de peticiones, una lista de supermercado. Y una vez que se terminaron las peticiones, hay quienes ni siquiera dan gracias. Le dijeron todo lo que tenían que pedirle al Padre y se van. Se levantan de la oración o abren los ojos y se van. Porque ya no saben qué más decirle al Señor. Entonces llega un momento que, claro, después se frustran porque no sienten nada y dejan de orar. ¿Por qué dejan de orar? Porque ni siquiera tenían la expectativa de que iban a tener respuesta. Por eso no perseveran. Porque no tienen ni siquiera la expectativa de que el Padre los oye y que les va a responder. Y cuando el Padre les quiere responder, ya se levantaron y se fueron a hacer su vida, de trabajo, sus cosas, no escucharon la respuesta. Entonces dice, a mí Dios no me contestó nada. Es que Dios no le contesta a los apurados, te lo digo por experiencia, Dios no le contesta a los apurados. Porque entrar en la presencia del Todopoderoso, con el cual vamos a estar viviendo por la eternidad, si es que queremos irnos con Él, no es para entrar, ¿qué? Necesito, dame, necesito, quiero. Pará, no es así. Pero actuamos muchas veces así. Por eso no hay perseverancia, persistencia en orar hasta que la respuesta llegue o hasta que el Señor diga, basta, deja de orar, ya tengo la respuesta, ya te va a llegar. Pero eso requiere de que tu oreja y mi oreja estén atentos a la voz, a la voz, a la voz del Padre Celestial. O si te oyes a ti mismo, o si oyes ruidos a tu alrededor, o oyes la voz del enemigo, más que la de Dios, el enemigo te va a decir, deja de orar, ya viste que no te contesta, viste que no le importás nada. El diablo te va a hablar a la oreja mientras vos estás conversando con el Padre. El enemigo va a venir a perturbar, a inquietar, a ponerte duda, a ponerte incredulidad, incertidumbre, nerviosismo. Viste que no te escucha, viste, deja, ni te moleste. Entonces vos le haces caso, te levantaste y te fuiste a hacer tus cosas y te olvidaste de que había alguien llamado Dios Todopoderoso al cual tú te estabas dirigiendo. Te olvidaste. Y además no tenía la expectativa de que te fuera a contestar. Dios nunca prometió, en ningún lado, como te dije el otro día, Dios nunca prometió respuestas instantáneas. Sí Él envía la respuesta, pero nunca dijo que llegara, en algunos casos sí llega, ni hablar, fuera, por supuesto. Pero hay momentos que, vamos a ver en Daniel capítulo 9, versos 17 y 18. Entra allí en tu Biblia, abre tu Biblia. Ahora en el libro de Daniel, capítulo 9, fíjate cuando hay cosas muy fuertes por las cuales orar, pedir, interceder delante del Padre. ¿Cuál es la manera correcta? Capítulo 9, verso 17 del libro de Daniel. Ahora pues,
Dios nuestro. ¿Sí? Está orando por toda la nación, por todos sus hermanos. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. La situación era muy jorobada. Después tú puedes leer todo el capítulo 9 y 10. Y entonces él sigue orando, sabiendo a quién se está dirigiendo, y dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Tú ves que acá no hay una lista de supermercado, de necesidades. Hay oración, ruego y clamor. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Los ingredientes que debe incluir una verdadera oración por algo importante. Verso 19. Oye, oh Señor, y perdona. Presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Acá esto incluye cuando hay situaciones muy fuertes que requieren la intervención directa, la mano de Dios. La oración debe incluir un ruego. El apóstol Pablo decía lo mismo. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, cosa que también aquí Daniel hacía. ¿Qué sucede en el mundo espiritual mientras vos estás conversando con el Padre en oración? ¿Qué sucede? Hay una intervención del Señor y va a ser por amor de Él. ¿Por qué? Porque en este caso, como el lugar que estaba siendo atacado era el lugar donde Él vivía, donde el Señor había prometido y estaba haciendo que su presencia estuviera en ese lugar. El Señor, tú lo invitaste a tu vida, el Señor, tú lo invitaste a tu casa, y cuando tu vida y tu casa son atacadas, el Señor, por amor de Él, porque le pertenecemos a Él y lo que tenemos es de Él, el Señor, por amor de sí mismo, Él dice, mi lugar donde yo vivo, el corazón de mis hijos está siendo atacado por el enemigo. Él, por amor de sí mismo, va a intervenir. No es porque tú y yo merezcamos nada. Como te dije, es por gracia. Eso quiere decir, la palabra gracia, lo que estamos viendo acá, quiere decir lo mismo la palabra gracia. Por amor de sí, es por la palabra, es por gracia. Por favor no merecido. Repito, cuando tu vida, tu casa, tu familia está siendo atacada y tú estás en obediencia a la palabra de Dios, el Señor, podés orar de esta manera porque el Señor va a intervenir por amor de Él mismo, porque te ama. Es como si lo estuvieran atacando directamente a Él. Eso es lo que Daniel estaba orando, diciéndole al Señor. Entonces en el verso 18 dice acá, toda oración, hermano, toda oración que busque respuesta de Dios, no debe ser hecha confiada en uno mismo, en lo bueno que yo soy, ni siquiera en lo injusta que es la situación. Te lo voy a repetir. Toda oración que busque que venga respuesta no debe ser hecha confiado en lo bueno que yo soy o que tú eres, ni en lo injusta que pueda ser la situación, sino en las muchas misericordias del Señor. Ahí tiene que estar basada la oración. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos. No es que Dios tuviera los ojos cerrados ni que estuviera mirando para otro lado. Y mira nuestras desolaciones. Lo que Daniel estaba haciendo era llamando la atención de Dios con un corazón vuelto hacia Dios. Mire nuestra condición y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, o sea, Jerusalén, en aquel momento, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras propias justicias, en lo bueno que yo soy, sino en tus muchas misericordias. Esto debe de incluir la oración que busque que le sea respondida. Cuando tú oras
sobre la base de qué haces tu oración. Porque es muy injusta o muy mala la situación, porque tú te crees tan bueno y tan merecedor de bendición que no sabes por qué estás así, o porque, dice, confiados en tus muchas misericordias. Segundo punto, pedir perdón con arrepentimiento. Repito, hay hermanos y hermanas que entran a la presencia de Dios o pretenden solo con peticiones y después olvídase que existe otra cosa que pedir a Dios. Y está bien que hay que pedir, pero tiene que haber algo que me conecta, que yo reconozco que a través de esa conexión, que es a través de la obra terminada de Cristo, yo me puedo presentar delante de Dios para entonces sí hacer peticiones. La primera cosa es, perdona, Señor. Él dice, perdónanos. Perdona. Presta oído, Señor, te estoy pidiendo perdón y recibo tu perdón porque ya me perdonaste. Había arrepentimiento, había genuino arrepentimiento. Invocaba el poder sobrenatural de Dios sobre él y sobre la nación en ese momento. Cuando tú vas al Señor, yo voy al Señor, Señor, gracias porque ya me has perdonado. Gracias por poner arrepentimiento en mi vida. Gracias para no volver otra vez a hacer las mismas cosas. Y ahora sí invoco el poder sobrenatural tuyo sobre mi vida, sobre la situación. El tercer punto está ligado al 2. Hay quienes que piensan que porque un día, hace X tiempo, se arrepintieron, confesaron sus pecados, ya no hay que confesar más nada, con una sincera actitud reconociendo delante de quién lo hago. Es que hemos sido perdonados. A causa de que ya hemos sido perdonados, es que vamos confiados en que vamos a recibir la experiencia del perdón cuando hayamos fallado. Porque ya fuimos perdonados. No vamos a orar para ser perdonados, sino porque ya fuimos perdonados. Hay una enorme diferencia. Entonces tú arrancas eso, arrancas a orar de esa manera, arrancas a estar en ruego, en gratitud, en adoración. Entonces cuando uno comienza a orar de esa manera, te vas a dar cuenta que la conexión comienza a ser fluida, comienza a haber una comunicación que tu vida espiritual, emocional, física la experimenta. Ahí sí los sentidos comienzan a experimentar que el Señor está rodeándote, te está abrazando, te está demostrando su amor, te está poniendo la mano sobre ti. Experiencias realmente sobrenaturales en la oración. Ahora, el profeta Daniel, en el verso 19, dice, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Porque tu nombre, Señor, es invocado sobre mí, sobre mi familia, es invocado sobre la congregación, es invocado sobre la ciudad de las piedras, es invocado sobre nuestro país. Aprende a orar en plural también, no ores solo por ti. Aprende a presentar en oración. Entonces, cuando hay cosas erradas, como dice acá, que ellos habían errado y habían errado feo, sabes que cuando vos estás en oración, yo estoy en oración, en ese nivel con el Señor te muestra y nos muestra lo que no le agrada. Y sabes que ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, por ejemplo, hay varios lugares, pero en el capítulo 8 y verso 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice. Cuando uno está en ese nivel con el Señor, tú no quieres volver a la vida de continuo pecado o de continuo error.
porque el temor de Dios ha caído sobre tu vida. Eso viene solo en una relación de oración fluida con el Señor. Una de las manifestaciones es que tú comenzás a aborrecer todo tipo de mal, todo tipo de mal. Proverbios capítulo 14 y verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Toma nota. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 16 de Proverbios, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, en la vida de una persona, dice, los hombres, las mujeres se apartan del mal. Es tan poderoso, tan poderoso. Cuando tú tenés ese vínculo en oración y ruego, con arrepentimiento, bajo el temor de Jehová se manifiesta en tu vida y tú vas a apartarte de todo lo que implique maldad en tu mente, en tu corazón y obviamente en tu boca y en tus acciones. Es muy fácil saber cuando alguien está o no está en comunión con el Señor en relación profunda. Se ve por lo que ora o porque no ora. Entonces, que dice que derramaba aquí Daniel con quebrantamiento, con ruego sentido, pues dice, te hemos ofendido, Señor. El profeta sabía a quién se estaba, claramente sabía a quién se estaba dirigiendo. Estaba delante del Todopoderoso y de la santidad de Él. Entonces, hay mucho creyente que dice que ora, pero no está consciente, como te dije, de quién ora. Ora porque tiene una necesidad y pide y no le importa otra cosa y no le importa cómo se está dirigiendo ni nada. Y vos fíjate lo que dice el verso 20 acá, Daniel 9:20. Daniel continúa diciendo, aún estaba hablando y orando. Estaba conversando con el Padre. Un nivel de conversación elevado. Una verdadera conversación con el Padre. Hay otro pasaje ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 65 y verso 24, lo que dice Dios, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Cuando tú tienes ese tipo de relación, ida y vuelta con el Padre, en esa conversación, no oración, conversación, fíjate que dice, antes que clamen, yo voy a responder, dice. Y mientras aún hablan, que no es lo mismo que clamar, sino que ya estás en una conversación, yo habré oído. Cuando estamos en ese nivel de relación, de conversación, va a suceder eso que dice en Isaías. Es una verdadera conversación con el Padre. Quiero llegar hasta aquí, después vamos a continuar, Dios mediante, el lunes que viene, con el libro, esta parte del libro de Daniel, esta parte de la oración de Daniel. Es tan rica, tan profunda, y la verdad que te enriquece, te lleva a otro nivel, ¿sí? Para todo aquel que quiere. Lo lleva a otro nivel. Aprendes a orar en otro nivel, pero por sobre todo aprendes a disfrutar en tu interior de la presencia que está ahí contigo. Sientes esa cosa que empiezas a sentir eso que no sentías. Te vuelves mucho más consciente como nunca antes de que Él está ahí contigo. Ese es el asunto central. Entonces sabes que va a haber respuestas, sabes que Él te está oyendo, sabes que lo estás haciendo de tal manera que Él no te va a dejar sin respuesta. Entonces acordate que orar tampoco no es una lista de supermercado con todas las peticiones, que sí las tenemos que hacer y tienen su momento en la oración. Aprende a poder conversar con el Padre Celestial. Él te va a hablar amorosa y tiernamente a través de la oración, en tu espíritu. Vas a escuchar su voz, que no es la misma que la del diablo, ni tu propia voz, la voz de cada uno.
Y luego te va a hablar, te va a confirmar, te lleva a una palabra, a un libro de la Biblia, a un capítulo. Andá y lee ahí porque ahí el Señor te está hablando. No leas solamente por leer. Lee como la respuesta del Padre para tu vida. Y luego en las circunstancias del día, en las cosas que se van dando en el día, Dios te va a confirmar lo que te estuvo hablando cuando le apartaste un tiempo para Él, para estar con Él. Pero por sobre todo vuelve otra vez a recordar lo que te dije al principio. Guárdate de no invitar ni llamar a la ruina a tu vida y a tu familia. Atiende y pon en práctica lo que Dios viene hablando hace 6 meses, prácticamente ya 6 meses Dios hablando sin pausa, todos los días, a su iglesia, pero también obviamente a la humanidad, pero a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Dios le viene hablando clara y precisamente. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu entrar, tu salir, Dios bendiga todo lo que eres, todo lo que representas para el Señor. Yo te bendigo en esta hora y bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu casa, bendigo tu ministerio, bendigo tu vida espiritual y a todo aquel que todavía no conoce al Señor hoy, que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor. Yo no te estoy hablando de religión, yo no te estoy hablando de la iglesia, no te estoy hablando de 4 paredes, yo te estoy hablando de la relación con el Dios vivo y verdadero, el Dios del hoy, presente en el ahora, que quiere hablarte, salvarte, traer tu vida a la salvación eterna, para que no te pierdas eternamente lejos de su presencia y para que seas bendecido, tú y toda tu familia. Dios te bendiga mucho. Sé que aquellos que han recibido están siendo hoy edificados, como dice, sobre el buen fundamento. Y cuando vengan las cosas, van a permanecer. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 19:30. Los espero. Inviten gente, continúen a invitar gente que no conoce al Señor específicamente para que esté contigo ahí al lado. Como digo, tú vas a la casa o vienen contigo ahí a donde tú estás y escuchan y reciben y luego oras con ellos. Dios te bendiga mucho. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios te bendiga.